Imagina encontrar un libro antiguo. No es un libro común. Al tocarlo, sientes la textura del pergamino de vitela, una piel de animal tratada con una maestría que ha desafiado el paso de los siglos. Está cubierto de símbolos imposibles de entender, trazos que parecen bailar entre lo familiar y lo completamente alienígena. Sus páginas están repletas de dibujos extraños que desafían la lógica de la naturaleza. Plantas que no existen en ningún catálogo botánico conocido, diagramas astronómicos incomprensibles y mujeres bañándose en extrañas estructuras tubulares que parecen un híbrido entre un sistema biológico y una maquinaria medieval. Y sobre todo, un lenguaje que nadie en la historia moderna ha podido leer, no importa cuántos expertos lo hayan intentado, desde los más brillantes lingüistas de la época victoriana hasta los superordenadores de la inteligencia artificial contemporánea. Nadie ha logrado descifrar ni una sola frase con absoluta certeza. Ese libro existe, y es conocido en todo el mundo como el manuscrito Voynich. Es, sin lugar a dudas, uno de los objetos más misteriosos y perturbadores de la historia humana. Un texto tan extraño que durante siglos ha desconcertado a criptógrafos, científicos, historiadores y hasta gobiernos enteros. Porque el problema del Voynich no es solo que esté escrito en un idioma desconocido, es que, matemáticamente, parece seguir reglas reales, como si fuera un lenguaje auténtico, funcional y estructurado, pero sin un significado que podamos rescatar. Y eso lo cambia todo. El hallazgo del enigma. El manuscrito salió a la luz pública a comienzos del siglo XX, en 1912, cuando un comerciante de libros antiguos llamado Wilfrid Voynich lo adquirió en una villa jesuita en Italia. El libro ya parecía antiguo, pero los análisis científicos modernos de carbono 1,4 confirmaron su edad. Fue creado entre 1404 y 1438, en pleno Renacimiento temprano. Sus páginas son una ventana a una dimensión desconocida. Se divide en varias secciones, cada una más desconcertante que la anterior. Sección botánica. Contiene ilustraciones de plantas detalladas, pero con un detalle inquietante. Son quimeras. Las raíces de una especie se unen al tallo de otra y a las flores de una tercera. No coinciden con ninguna especie registrada en la Tierra. Sección astronómica. Mapas estelares. Soles con rostros humanos y diagramas circulares que parecen representar el zodiaco, pero con símbolos que no encajan del todo con la astrología tradicional. Sección biológica. Quizás la más extraña de todas. Muestra a mujeres desnudas interactuando con una red de tubos y cápsulas que parecen órganos humanos o sistemas de irrigación alquímica. Sección farmacéutica. Dibujos de recipientes, raíces y partes de plantas, sugiriendo un manual de medicina o pócimas. Pero lo más desconcertante siempre ha sido el texto. Miles de palabras escritas con un alfabeto que no se parece a ningún otro sistema de escritura conocido. Ni latín, ni griego, ni árabe, ni sánscrito. Sin embargo, no es un caos. El texto tiene flujo, la arquitectura de un idioma fantasma. Cuando los lingüistas analizan el manuscrito Voynich, encuentran algo que les eriza la piel. Las palabras se repiten con una frecuencia natural. Existen prefijos y sufijos consistentes. Las estructuras tienen orden, y las secuencias son tan lógicas que parece que alguien realmente estuviera escribiendo un pensamiento fluido. De hecho, el texto cumple con la ley de Zipf, una ley estadística que se cumple en todos los lenguajes humanos conocidos, como el inglés, el español o el chino. Esta ley dice que en cualquier idioma, la palabra más frecuente aparece el doble de veces que la segunda más frecuente y el triple que la tercera. El Voynich cumple esta regla a la perfección. Esto descarta casi por completo la idea de que alguien simplemente garabateó símbolos al azar. Si alguien estaba tratando de inventar un idioma falso para engañar a la gente, tendría que haber sido un genio de la estadística siglos antes de que la estadística existiera como ciencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos de los mejores descifradores de códigos del mundo, los mismos que rompieron el código enigma de los nazis, dedicaron su tiempo libre a estudiar el manuscrito. Personas capaces de penetrar los sistemas secretos más complejos de la inteligencia militar se enfrentaron al Voynich, y todos fallaron. El libro resistió, imperturbable, como si estuviera protegido por una barrera mental que la lógica humana no puede cruzar. Entre la sabiduría prohibida
Y el engaño, maestro. Este fracaso masivo ha dado origen a múltiples teorías, cada una más fascinante que la anterior. El código secreto. Algunos creen que es un manual de alquimia o conocimientos científicos prohibidos por la Inquisición. Para protegerse, el autor habría inventado un cifrado único, un sistema de esteganografía tan avanzado que borró el camino de vuelta a la lengua original. El idioma perdido. Una teoría sugiere que es el registro de una lengua aislada, que desapareció sin dejar rastro, quizás de una zona geográfica pequeña de Europa Central o el Cáucaso, escrita con un alfabeto inventado por su autor para darle prestigio. La elaborada falsificación. Algunos historiadores sugieren que Wilfrid Voynich lo fabricó, o que fue una estafa medieval para sacarle dinero a un rey ansioso por conocimientos mágicos, como Rodolfo II de Alemania. Pero crear miles de palabras siguiendo patrones lingüísticos coherentes, sin cometer errores evidentes en el pergamino de Vitela del siglo XV, habría sido una tarea titánica y casi imposible de ejecutar con tal perfección. Incluso hoy, los análisis informáticos más avanzados muestran algo inquietante. El texto parece comportarse como un lenguaje real, pero con una entropía ligeramente diferente. Es como si estuviéramos mirando el reflejo de un idioma en un espejo roto, un conocimiento atrapado en el tiempo. Si el manuscrito realmente contiene información, entonces estamos ante un fenómeno perturbador. Alguien, hace más de 600 años, escribió un mensaje que sobrevivió a incendios, guerras y el colapso de imperios, solo para llegar a nuestras manos y quedarse en silencio. Es un conocimiento atrapado en el tiempo. Normalmente, el ingenio humano termina por vencer. Desciframos los jeroglíficos egipcios gracias a la piedra de Rosetta. Entendimos la escritura lineal B de Creta. Hemos recuperado lenguas muertas y alfabetos olvidados de civilizaciones borradas. Pero con el Voynich, nada funciona. Cuanto más se estudia, más se aleja la respuesta. Algunos investigadores sugieren que el libro no fue hecho para ser leído por cualquiera, sino que es un sistema de memoria visual o un objeto litúrgico de una secta desconocida. Las ilustraciones alimentan esta idea. Plantas imposibles que quizás no representan seres físicos, sino conceptos metafísicos, mapas que no son de la tierra, sino del cielo o del espíritu. Pero quizás la teoría más inquietante es que el Voynich es un código diseñado para ocultar información específica mediante un sistema de lenguaje sintético. Alguien logró crear uno de los sistemas cifrados más efectivos de la historia siglos antes de que existieran las computadoras, y lo hizo tan bien que ha derrotado a la inteligencia artificial moderna, el límite del entendimiento humano. Incluso hoy, las redes neuronales más potentes han intentado analizar el texto. Se han propuesto traducciones parciales que sugieren hebreo abreviado, lenguas romances extintas o incluso lenguajes tonales asiáticos adaptados al alfabeto latino. Sin embargo, no existe consenso. No existe una traducción aceptada por la comunidad académica. No existe una respuesta definitiva. El manuscrito sigue siendo un enigma absoluto. Y eso plantea una pregunta que nos hiere en el orgullo. ¿Es posible que existan conocimientos antiguos que simplemente ya no somos capaces de entender? Información que sobrevivió físicamente, pero cuyo contexto cultural y mental se perdió de forma irreversible. La historia humana es una cadena de olvidos. Bibliotecas destruidas como la de Alejandría, idiomas que mueren con su último hablante, civilizaciones enteras de las que solo quedan piedras mudas. Quizás el manuscrito Voynich sea uno de los pocos fragmentos de una realidad alternativa del conocimiento que logró cruzar la frontera del tiempo. Un eco de algo más complejo y extraño de lo que nuestra ciencia actual permite imaginar. Pero también existe otra posibilidad, una más sutil, que el verdadero misterio no sea el libro, sino nuestra obsesión por encontrarle un sentido. El cerebro humano es una máquina de buscar patrones. Buscamos rostros en las nubes y señales en el caos. Cuando encontramos algo que no podemos explicar, nos obsesionamos hasta el punto de la locura. Tal vez por eso el Voynich sigue fascinando al mundo, porque representa un límite infranqueable. Es un recordatorio de que, en una era donde creemos tener acceso a toda la información del planeta a un clic de distancia, todavía existe un libro físico
que puedes tocar y oler, que nadie en la tierra puede leer. Y eso resulta profundamente inquietante. La espera del silencio. Piensa en las implicaciones. ¿Qué pasaría si mañana alguien lograra descifrarlo? ¿Y si el texto revelara secretos de medicina que perdimos hace siglos? ¿O mensajes de una cosmovisión que cambiaría nuestra forma de entender el universo? ¿O qué tal si, al final, el mensaje es una advertencia que nunca debió ser encontrada? Después de 6 siglos de silencio, el manuscrito Voynich sigue esperando en una bóveda de la Universidad de Yale. Espera a que alguien, o algo, descubra finalmente qué intenta decir. Espera a que la tecnología o la intuición humana den el salto final. Y tal vez ese sea precisamente el problema, que algunas cosas están escritas en un lenguaje que no pertenece a este mundo, o al menos no al mundo que nosotros creemos conocer. Quizás el Voynich es un recordatorio de que el silencio es, a veces, la forma más alta de conocimiento, porque hay misterios que, una vez resueltos, pierden su poder, pero hay otros que están diseñados para permanecer eternamente fuera de nuestro alcance. ¿Estás listo para que el libro siga guardando su secreto, o serás tú quien encuentre la clave que todos los genios de la historia han pasado por alto? El Voynich sigue ahí, con sus plantas imposibles y su lenguaje fantasma, mirándonos de vuelta, esperando